Bueno, buenos días a todos. Realmente un honor compartir con ustedes la presente sesión en la cual vamos a ver lo siguiente, ¿no? Cómo realizar una simulación, ¿no? Eh, pero, no, perdón, esto es para el ingeniero Moisés Perales, ¿no? Nosotros veremos el día de hoy cómo es la interfaz del sistema Hydrobit. Veremos la identificación de los parámetros, los formatos de los datos de entrada, cómo ejecutar el hidrobit, la revisión de los gráficos y archivos de salida, y también la parametrización y configuración de los archivos de Hydrobit, como ejecutar la interpolación climática, la sesión práctica sobre la herramienta de interpolación climática y ejecutar, digamos, una simulación del Hydrobit, ¿no? Entonces, bueno, es importante, ¿no? Destacar lo que el día de ayer avanzaron, de que una primera cuestión que tenemos que tener, ¿no? Acerca del hidrobit es realmente a ver cuál va a ser la cuenca con la cual vamos a trabajar y tratar de extraer ciertos parámetros de la misma, ¿no? Entonces, cuando ustedes han descargado el material, ¿ya? Cuando han descargado el material, por ejemplo, vamos a trabajar con lo que es la carpeta Pernambuco, ¿ya? Eh, que bueno, yo lo tengo en este directorio, ¿no? Ustedes lo han debido cargar en cualquier otro directorio, no importa, lo importante es de que ustedes o sea, sepan cuál es el directorio donde han cargado, ¿no? Entonces, la recomendación les decía tener una carpeta Hydrobit, ¿no? Y dentro de ello, bueno, yo me creo otra carpeta que es el taller de inducción del Hydrobit que estamos desarrollando actualmente y que tenemos la sesión 2, ¿no? Y por otro lado, una carpeta del Hydrobit que es lo que han descargado, ¿no? Que pesa alrededor de 1.4 gigas, ¿no? Entonces, todo ese material que han descargado, bueno, tienen varias subcarpetas que ayer ya vieron con el ingeniero Henry Monson cómo tratar de emplear algunas de las herramientas, ¿no? Y la base de datos que se tiene en la AHD, ¿no? Que es una base de datos que permite, ¿no? Obtener ciertos valores, ¿no? Que el Hydrobit ya nos ofrece, ¿no? Que de alguna manera, por ejemplo, ya tenemos características del suelo, ¿no? El número de curva, que son valores ya que están dentro de la base de datos del Hydrobit, ¿no? Que de alguna manera hoy no están, no son unos datos abiertos que podamos a lo mejor interpolar o ajustar, ¿no? Sino que ya vienen establecidos en función ya a las experiencias que se han dado en torno al uso de la herramienta y de los mejores valores que se podrían adoptar para las subcuencas de esa base de subcuencas que tienen un COM ID que se vio también el día de ayer. Entonces, nosotros vamos a emplear lo que es la carpeta Pernambuco, ¿no? Entonces, dentro de la carpeta Pernambuco, ya, eh, perdón, yo voy a cerrar acá el, el, el Hydrobit, ya, y voy a cerrar el QGIS, ya, que lo tenía abierto, ¿no? Para que procedamos a hacerlo desde cero, ¿no? Entonces, bueno, acá ustedes tienen, ¿no? Ya la carpeta con la cual vamos a trabajar, ¿ya? Dentro de la cual para poder ejecutar, ¿no? El hidrobit y empezar a interiorizarse, ¿no? Con las características del hidrobit, nosotros tenemos acá una carpeta que se llama instalación del hidrobit, ¿no? Y con esa carpeta nosotros tenemos diversos archivos, ¿ya? Diversos archivos que nos permiten de alguna manera configurar todo lo que va a ser la simulación del hidrobit. Entonces, cada uno de ellos tiene cierta característica y lo podemos emplear en función al proceso que quisiéramos hacer, ¿no? Para desarrollar una simulación hidrológica dentro del hidrobit, ¿no? Entonces, cuando queremos cargar el hidrobit, tenemos que trabajar con este archivo, ¿ya? Que es el archivo por defecto que se tiene para cargar
el hidrobit, ya que es un launch y WRM, ¿no? Entonces, nosotros cuando le damos doble clic, vemos de que jala una subrutina, ¿no? De alguna manera, para poder eh, acceder a esa configuración del hidrobit, ¿ya? Mediante el archivo settings txt, que ustedes también lo van a encontrar acá, ¿no? Settings txt, ¿no? Entonces, donde acá tienen, ¿no? Una configuración, ¿ya? De dónde está ubicada la, la, la carpeta esa que ya lo jala de alguna manera, ¿no? Inicialmente o se van grabando ciertos valores de configuración, pero tiene una configuración inicial. A ustedes tal vez no les salga con este nivel de detalle, incluso al inicio les va a salir mucho más reducido el directorio. Les va a salir el directorio no simplemente como, no sé, de dos puntos, hidrobit out y listo, ¿no? Nada más, ¿no? En cambio, yo lo tengo con este directorio porque ya lo he abierto previamente y he grabado, ¿no? Una sesión previa del hidrobit. Ahora, eh, eh, sin embargo, se les va a abrir de esta manera, ¿ya? Y como les digo, acá el link de apertura no va a ser esto, eh, todo este directorio. Va a ser uno de una grabación anterior que se ha dado del programa, ¿no? Lo que pasa que es un programa que actualmente, por ejemplo, para ejecutarlo, ¿no? La versión que ha dado resultado, entonces esto es la que se comparte para que todos podamos trabajar sobre esa misma, eh, perdón, hay algunos mensajes. No sé si el sonido se debe a algo, por favor, si es que me pueden confirmar si está bien el audio o algo. Bueno, ya. Entonces, lo que nosotros tenemos es una carpeta, ¿ya? Una carpeta donde hemos grabado esos archivos, ¿ya? Y a ustedes les va a salir, como les decía, un directorio diferente, pero va a estar direccionado a la base de datos Pernambuco SQLite, ¿no? Entonces, eh, esta configuración inicial, ¿no? Les puede servir de base para incluso grabar su propia versión, ¿no? De lo que van a simular, ¿no? Entonces, ustedes pueden cambiar acá el nombre de la ejecución que van a realizar, ¿no? Pueden cambiar el catchment, que acá el catchment es el COM-ID que se obtiene del el QGIS, ¿no? Que vamos a ver cómo podemos obtenerlo, ¿no? Entonces, es el COM-ID de la subcuenca, ¿no? Que va a reportarnos el, el, eh, que va a reportarnos el valor al final de toda nuestra cuenca, ¿no? Integrada por varias subcuencas, ¿no? Entonces, es la cuenca o la subcuenca de salida, ¿no? De salida de la descarga, ¿no? De la cuenca grande, ¿no? Entonces, ese valor lo tenemos y podemos brindarle también el valor del- la, de la fecha de inicio y la fecha final, ¿no? De, de la simulación en función al propósito, ¿no? Que busquemos, es decir, eh, previamente tenemos que hacer un tratamiento de la información hidrométrica si es que hay estaciones que registran algún valor de, de eh, algún valor, digamos, de mediciones de nivel del agua, de caudales aforados, ¿no? Y las diferentes, el diferente procesamientos que hacemos de esa información hidrométrica para poder obtener caudales a nivel diario y en función a la precipitación y la temperatura que podamos tener como datos diarios, podemos definir un escenario de simulación y o de calibración que necesitemos para poder resolver esa inquietud de saber cómo se está comportando hidrológicamente la cuenca, ¿no?
Y para eso usamos una base de datos, ¿no? Un SQLite, ¿no? Entonces ustedes han Oh, instalado, ¿no? Han instalado perdón, ¿alguien quería hacer un comentario? Bueno, entonces continuamos. Entonces ustedes han instalado ya, eh, bueno, este programa que nos permite visualizar, trabajar todo lo que es una base de datos, ¿ya? Todo lo que es una base de datos. Entonces, yo puedo abrir esa base de datos SQLite, ¿ya? Pernambuco SQLite, que se encuentra en la carpeta, ¿no? Que nos han brindado para la capacitación y podemos, eh, sí, acá está la carpeta, ¿no? La carpeta, ¿no? Que tenemos acá, que está en Pernambuco, ¿no? Pernambuco, ¿no? Que yo lo tengo en ese directorio, ¿no? En Mario, Hidrovit, taller inducción Tarija, carpetas Hidrovit y Pernambuco, instalación Hidrovit. Y acá tienen ustedes eso. Entonces, simplemente entran a las carpetas, la carpeta Hidrovit, ya, que ustedes están trabajando. Entonces, bueno, nosotros tenemos esa carpeta Pernambuco y instalación, la subcarpeta instalación Hidrovit, pueden abrir esa base de datos, Pernambuco SQLite. Y ahí pueden observar varios datos que se tienen, ¿no? Asociados, ¿no? Como por ejemplo uso del suelo, el clima, ¿no? Parámetros calibrados y otros valores, ¿ya? Que tienen que ver incluso acá el Modflow Grid, que tiene que ver con la modelación de aguas subterráneas, ¿no? Valores mensuales de los reservorios, ¿no? Entonces ahí ustedes van a encontrar esa base de datos estructurada que hace uso el Hidrovit para poder procesar la información y entregarnos un resultado de la modelación, ¿no? Y del proceso de calibración, consiguientemente, que nosotros podemos desarrollar, ¿no? Entonces, podemos abrirla, ¿no? Para poder ver sus características, ¿no? En qué consiste la base de datos de clima, ¿no? En la cual necesitamos estas tablas, ¿no? De coma ID, ¿no? Datos, fecha de medición, ¿no? Temperatura promedio diaria y precipitación media diaria, ¿no? Que podemos nosotros tener, bueno, dentro de la información inicial con la cual vamos a trabajar, ¿no? Entonces, de esa manera ustedes pueden ver la base de datos y cómo está estructurada, ¿no? La base de datos, ¿no? Y luego esto, bueno, como nosotros necesitamos de esa base de datos, ¿no? La información meteorológica, entonces, bueno, acá escogemos, ¿no? Evidentemente, al configurarlo por primera vez, tal vez no te salga esta opción de observaciones meteorológicas, pero tú puedes fácilmente en la lista desplegable que tienes acá, escoger la que corresponde a las observaciones meteorológicas, ¿no? Entonces, nosotros también acá podemos eh, eh, bueno, esto es cuando ya hemos cargado, digamos, los datos dentro de nuestras observaciones meteorológicas, ¿no? Eh, o también podemos tener datos climatológicos que hemos procesado previamente. Entonces, los datos climatológicos, ya, los podemos abrir, ya. eh, no, perdón, esto es para cuando estamos utilizando un escenario, ¿no? Un escenario climatológico determinado, un modelo climatológico, ¿no? Entonces, bueno, vamos a trabajar en esta oportunidad con las observaciones meteorológicas, ¿ya? Principalmente, vamos a trabajar con las observaciones meteorológicas. Perdón, voy a silenciarlos. Ya.
Em, entonces, tenemos las observaciones meteorológicas. Ahora, bueno, en esta primera parte, fíjense que ya hemos avanzado cómo obtener, ¿no? El catchment y cómo configurar o ver esta pestaña de la configuración inicial del software, en la cual podemos disponer de información de la cuenca, por ejemplo, el flujo o el caudal para ser comparado, que tiene que tener cierto formato también. ¿No? En este caso hay una estación que le estaba empleando para comparar, que es la estación Salgadiño, ¿no? Es una configuración inicial ya de un modelo que se ha resuelto ¿no? Y acá tienes la opción incluso del reservorio, ¿no? De, de un embalse, ¿no? Entonces, tienes que escoger el directorio donde vas a poner la información que corresponde a los embalses. Y por último, tienes el directorio donde vas a disponer la información de salida del modelo, en el cual se te van a generar varios archivos de salida, ¿no? Los cuales te van a permitir evaluar de qué manera se está comportando el modelo. ¿No? De qué manera se está comportando el modelo. Y aquí puedes hacer la simulación únicamente para el, el punto de salida de la cuenca grande, ¿no? O para todas las subcuencas, ¿no? Que tienes, digamos, a través de lo que vimos o vieron el día de ayer, ¿no? De la posibilidad de utilizar ya subcuencas que ya han sido procesadas y que se encuentran en la base de datos de que podemos procesarla en el software QGIS, ¿no? Bueno, ¿qué más tienes acá para configurar? Tienes el escenario climático, ¿ya? El cual la información, ¿ya? Eh, climatológica que vos tienes, por ejemplo, para la temperatura, la puedes ajustar en función a si estás utilizando un escenario de climatológico global, ¿ya? Puedes utilizar para estimar, digamos, si es un escenario en el cual va a haber eh, 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 un aumento de la temperatura o una disminución de la temperatura, ¿no? Entonces, tienes que hacer obviamente un trabajo de procesamiento de los modelos climatológicos globales previamente para estimar estos valores que puedes disponerlos también de manera mensual, ¿no? Entonces, esto puede tener un valor, por ejemplo, a ver, si vas a tener un incremento de temperatura, entonces esto tiene que tener un valor mayor que uno, ¿no? Y si va a ser un valor de descenso de temperatura, vas a tener un valor menor que uno, ¿no? Es decir, 0,8. Eh, y si es un mayor a 1, 1,2, ¿no? ¿Qué quiere decir? Un 20% de incremento de la temperatura, ¿no? O 0,8, un 20% de disminución de la temperatura, ¿no? Y lo propio acá tienes también para la precipitación. Va a ser un escenario climatológico que vas a modelar con el Hydrovit, en el cual vas a tener o condiciones en las cuales va a haber mayor precipitación o menor precipitación. Y de manera análoga, ¿no? Puedes adoptar un valor 1,1 para un 10% de incremento de temperatura, por ejemplo, en enero, o puedes adoptar un 0,9, ¿no? 0,9 que sería la disminución, ¿no? De un 10% de la precipitación, perdón, de la precipitación para el mes de enero. Entonces, puedes adoptar los valores, ¿no? Que vos decís. Ahora, si tienes ya valores estimados en función a tu análisis de un escenario de cambio climático global, ¿no? Puedes pegar los valores, ¿no? Que representan, ¿no? Esa condición, ¿no? De escenario climatológico, ¿no? Entonces, los valores mensuales los puedes pegar. Entonces, te ubicas ahí, pegas todos los valores, ¿no? Entonces, bueno, y acá, digamos, son el ajuste de la precipitación, pero ya en magnitud, una magnitud fija, ¿no?
Por ejemplo, ya 1 milímetro de disminución, a lo mejor, o 10 milímetros, o lo que fuere, digamos, ¿no? Que vos tengas que darle y a lo mejor puedes darle también un valor esto mensual, ¿no? Entonces, generalmente, ¿no? Bueno, para los ejemplos iniciales que hemos visto con el Hidrobit, hemos trabajado con las dos primeras pestañas, ¿no? Ahora, la siguiente pestaña, ¿no? Los parámetros del modelo. La, la velocidad, ¿no? El stream velocity, ¿no? Eh, lo que pasa que con esta velocidad media, el software, ¿no? Hydrobit trabaja en la estimación de lo que para nosotros sería el tiempo de concentración, ¿no? Es decir, con esa velocidad promedio, teniendo la longitud de los cauces que integran toda esa subcuenca, ¿no? O la subcuenca, el cauce principal de una subcuenca, ¿no? Podemos nosotros obtener el tiempo de viaje y el tiempo de retardo que podríamos tener asociado a, el, a una velocidad determinada, ¿no? Entonces, para usarlo, obviamente nosotros a futuro quizás podamos tener en mente de que sería bueno ya trabajar sobre algunas investigaciones en torno a medir ese tiempo de viaje, ¿no? Esa velocidad de viaje que tendríamos de dentro del cauce principal, ¿no? Entonces, esa velocidad se puede estimar y te recomienda, ¿no? Trabajar al menos un 0.5 metros por segundo, que es el valor por defecto, ¿no? La latitud la puedes obtener ya directamente de la base de datos, ¿no? Del modelo, ¿no? Como ya tienes un punto de cierre de la cuenca, ¿no? Entonces ya directamente puedes obtener el el valor, digamos, de la base de datos, ¿no? Si lo desactivas, recién puedes darle vos una latitud. Que eso te sirve para el ajuste principalmente de la evapotranspiración, ¿no? Que se puede calcular a través del modelo, ¿no? Entonces, ese valor lo puedes obtener de la base de datos o darle o asignarle un valor, ¿no? Que a lo mejor podría ser el del centroide de la cuenca, ¿no? Pero si ya lo tienes calculado, ¿no? Dentro de la base de datos, ¿no? Del Hydrobit y de los Coma ID que tienes ahí asociados, entonces, bueno, puedes directamente usarlo de la base de datos, ¿no? Luego, el inicio de la estación o de la etapa de crecimiento de los cultivos o de la vegetación que tienes dentro de una cuenca, ¿no? Y luego el fin de la estación, que sería, bueno, lo que denominan la dormancia, ¿no? Entonces, donde el 1 ya el número de días del año, ¿no? El número 1 quiere decir 1 de enero, ¿no? Y el número 365 sería el 31 de diciembre para un año bisiesto, ¿no? Entonces, ese es la configuración que se tiene, perdón, eso es lo que representan estos dos valores, ¿no? Y luego, bueno, puedes colocarle también el valor del Coma ID de tu cuenca de calibración, ¿no? Que vas a tener, ¿no? Y bueno, acá tienes valores de que, como les mencionábamos, ¿no? Hay una base de datos ya calculada a nivel o estimada a nivel ya de todas las subcuencas que tenemos en la base de datos del Hydrobit, ¿no? Que nos ofrece, ¿no? El AHD Tools que se veía en el tema de la del manejo del QGIS el día de ayer, ¿no? Entonces, de esa base de datos asociado al Coma ID, ¿no? Que se puede obtener a través del uso del QGIS, ¿no? Podemos asociar un número de curva para esa cuenca en base a una base de datos mundial que ha sido, bueno, y constantemente está siendo revisada por Hydrobit para poder manejar uno de los mejores parámetros, ¿no? Ahora, acá tenemos, ¿no? El valor de AW average, la capacidad de almacenamiento de agua, ¿no? La capacidad de almacenamiento de agua que tenemos dentro de la cuenca, ¿no? Entonces, bueno, acá te dice
que puedes utilizarlo a lo mejor un multiplicador, que son valores ya que te sirven a la hora de calibrar el modelo, ¿no? Entonces tienes valores iniciales y puedes ir variándolos en función al modelo. ¿Qué quiere decir? No es de que el número de curvas sea igual a 1, sino más bien de que el valor del número de curva, ¿no? Que tenemos de la base de datos de Hidrobit, ese lo vamos a considerar, digamos, como que es el valor realmente que tenemos dentro de la cuenca, ¿no? Entonces, y si yo pongo un 1.05, quiere decir que estoy aumentando el valor del número de curva para ajustar mi modelo, ¿no? En un 5% del valor que ya tiene asociada la base de datos del Hidrobit, ¿no? Entonces, no representa el valor del número de curvas, sino un multiplicador para el valor de la base de datos del Hidrobit, que ya tiene por defecto la base de datos del Hidrobit, ¿no? Y lo propio acá es un multiplicador para cada uno de estos parámetros que tenemos nosotros para lograr ajustar o calibrar el modelo, que eso lo verán el día de mañana con el ingeniero Moisés Perales, ¿no? Entonces, son, bueno, de alguna manera, eh, algunos valores que nos ayudan, ¿no? A entender, a comprender de qué manera podemos nosotros variar estos valores de tal manera que tengamos eh, un mejor comportamiento, ¿no? O perdón, una mejor comprensión de la cuenca y de los procesos físicos que están interviniendo, ¿no? Y antrópicos dentro de la cuenca, ¿no? Como ser el uso del suelo, ¿no? Y las características del suelo que tenemos, ¿no? Dentro de la cuenca, ¿no? Entonces, estos parámetros son importantes a la hora de realizar la calibración del modelo. Podemos variarlos y ejecutarlo el modelo para ver qué resultados tenemos y volver de nuevo acá para poder, ¿no? Lo mismo, estos valores podemos asociarlos, bueno, a cuál es la mayor presencia de cultivos que tenemos dentro de la cuenca, ¿no? O la mayor cantidad de vegetación, la vegetación prevaleciente dentro de la cuenca, que eso lo podemos hacer también incluso consultando, ¿no? Con agrónomos especialistas ahí de la cuenca, ¿no? Y también forestales, ¿no? De los cuales podemos obtener esa información, ¿no? Del inicio de de la estación, ¿no? De creciente y de la estación de dormancia, ¿no? Bueno, y acá tenemos los reservorios, ¿no? Que son varios parámetros para cada uno de las cuencas en las cuales se pueden tener valores, por ejemplo, para que con diferentes parámetros, que no es lo que vamos a ver el día de hoy, pero es parte de lo que hoy tiene este modelo para presentarles, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en cómo desarrollar los datos climatológicos principalmente y cómo procesar cierta información de la cuenca para poder alimentar esos datos previos, ¿ya? Entonces vamos a hacer un repaso bien genérico del resto de las pestañas, ¿no? Entonces, acá puedes realizar también simulaciones de reservorios, que es una de las cualidades que tiene el Hidrobit, y también puedes estimar un modelo de sedimentos, ¿no? Entonces, en el cual, bueno, se te activa simplemente dándole un clic a esta pestaña para poder decir de qué manera vas a calcular la producción de sedimentos dentro de la cuenca. Si no la tienes activada, entonces no va a haber una simulación de los sedimentos. Y lo propio acá en el agua subterránea, ¿no? O sea, tenemos la opción en el cual podemos obtener unos valores a través de una simulación previa que podamos hacer en ModFlow, en la cual, bueno, cargamos los valores, ¿no? En función a la necesidad que tenemos para nuestro modelo y lo que hemos procesado de esa simulación de ModFlow para poder emplearlo, ¿no? En nuestro modelo, ¿no? Entonces, bueno, si la tienes desactivada, entonces no se te activa y toda esta parte
de la simulación de aguas subterráneas, ¿no? Y simplemente, o sea, dentro del balance hídrico, ya que vas a tener dentro del modelo, va a haber una consideración, ¿no? Si bien no tan a detalle como la tendrías a través de una simulación con ModFlow, pero sí con ciertos parámetros que tienen que ver con el agua subterránea, que acá podemos ver, ¿no? El coeficiente de retención, ¿no? O sea, la permeabilidad o la infiltración que vos puedes tener dentro de la cuenca, ¿no? Que puedes asociarla a estos dos componentes y también, bueno, acá la capacidad de almacenamiento que tienes dentro de la cuenca. Entonces, todos esos factores tienen que ver con el movimiento del agua ya que de alguna manera está relacionado con el agua subterránea, ¿no? Eh, Ah, bueno, acá tenemos, ¿no? De la estación también de crecimiento de los cultivos y de la dormancia, ¿no? De los cultivos, ¿no? Acá no, perdón, sería, claro, el del crecimiento de nuestro hidrograma, ¿no? Y el fin, ¿no? De ya la recesión de nuestro hidrograma, ¿no? Entonces, bueno, eso se encuentra también bien establecido en los manuales, ¿no? Entonces hay que leerlo bien a detalle para no tener a lo mejor esas confusiones, ¿no? Entonces, entendemos, ¿no? De que, bueno, esto es parte de un proceso que está brindando el Hidrovit para capacitarnos cada vez más y entre todos como técnicos poder hablar de mejor manera en relación a las bondades y los ajustes necesarios para el hidrovit, ¿no? Entonces, justamente la inducción tiene que ver con ello, ¿no? De mostrarles un pantallazo de cuáles son estos parámetros y luego ya resta también, o sea, empezar a investigar con la bibliografía que está asociada al hidrovit para poder llegar a mejores conclusiones y alimentar el debate entre todos nosotros como técnicos, ¿no? Sobre esta temática, ¿no? El porcentaje, por ejemplo, de cubierta impermeable, que tendría que ver ya con un tema hasta geológico, ¿no? Es decir, qué zonas de afloramientos rocosos, por ejemplo, tenemos en una cuenca, ¿no? A lo mejor tenemos unas, mayores que otras, ¿no? O la presencia, por ejemplo, de un nivel significativo de arcilla, ¿no? Que también puede ser una condición de impermeabilidad dentro de la cuenca, ¿no? Entonces, bueno, y esos valores tienen que ver, ¿no? Ya para poder obtener un balance hídrico considerando, ¿no? Ciertas cuestiones que tienen que ver con el agua subterránea, pero acá ya es a mayor detalle, ¿no? Con una simulación de ModFlow, ¿no? Entonces, y llegamos a la pestaña de ejecutar o correr el modelo, en donde, bueno, es básicamente una pestaña muy sencilla, ¿no? Go, o sea, ejecutemos el modelo, ¿no? Y acá en la pestaña Output es para ver los resultados de la modelación. Entonces, nosotros hoy nos vamos a enfocar a ver esta pestaña y además otra pestaña que tiene que ver, acá fíjense, tenemos File y Tools, File para crear un nuevo proyecto, abrir uno existente o guardarlo el que vamos a desarrollar, ¿no? Y en Tools tenemos el tema de la herramienta de interpolación climática, que vamos a ver de qué trata eso, y cómo poder editar o ver la información que climatológica, ¿no? Para poder a lo mejor introducir algunos valores, modificar o verlos, digamos, ¿no? Visualizarlos, ¿no? Entonces, vamos a empezar nuevamente abriendo el QGIS, ¿ya? Porque para hablar de una simulación hidrológica, ¿no? Con el hidrovit, obviamente nuestro punto de partida es, bueno, ¿de qué cuenca voy a hacer la modelación? ¿Con qué cuenca? ¿Y qué voy a extraer de la información que hoy nos brinda el hidrovit para poder utilizarla para trabajar, ¿no? Porque todo está vinculado, como hemos visto, a un COM ID de una cuenca. Entonces, toda la relación que existe entre cuencas, es decir, una subcuenca
de aguas arriba aporta una subcuenca de aguas abajo, ¿ya? A través de ese relacionamiento entre qué coma ID está conectado hacia aguas arriba o hacia aguas abajo, ¿no? De una cuenca, ¿no? Y todo eso ya está vinculado a esta base de datos que nos ofrece el Hidrobit, que esa es una de las ventajas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a crear un proyecto nuevo, ¿no? Entonces, simplemente le digo proyecto nuevo, ¿no? Proyecto nuevo o acá, nuevo. Y ahí, bueno, voy a introducir las, las capas que nos recomiendan, ¿no? Que trabajemos, que en mi caso se encuentran en esta carpeta. Perdón, estoy con algunos. eh, Acá la carpeta Hidrobit y acá tengo el taller Inducción Tarija, que esa es mi carpeta, ustedes pueden ponerla en cualquier otra, ¿no? En la cual, bueno, a lo mejor se llame Hidrobit y luego, bueno, empezamos a trabajar para jalar valores, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos aquí la vamos a, bueno, yo he creado acá una carpeta ejemplo taller, voy a crear... em, puedo crear otra carpeta, pero acá lo que me interesa es rescatar primero los datos que nos brindaron, ¿no? Entonces, en la carpeta Hidrobit ya nos han brindado estos, eh, estos valores. Ah, sí, acá el, el catchment, ¿no? Que voy a introducir y tenemos ahí todas las subcuencas que están, fíjense, a nivel de Sudamérica, ¿no? Entonces, a nivel de Sudamérica tenemos una diversidad de, de subcuencas, ¿ya? Que si hacemos un acercamiento, ¿no? Tenemos una diversidad de subcuencas, ¿ya? Que cada una de ellas podemos ver qué información nos puede dar, de la cual siempre vamos a ver generalmente lo siguiente, ¿no? El coma ID, ¿no? Y qué área de la cuenca tenemos, ¿no? Que son dos parámetros importantes, ¿no? Eh, entonces, ese coma ID, ¿no? Es algo muy importante que obtenemos dentro de la cuenca. Y dentro de esta, nosotros también, dentro de esta carpeta, ¿qué otro elemento necesitamos? Necesitamos de hidrografía, el, el flow line, que son los, los ríos, ¿no? Entonces solamente le doy doble clic, ¿no? Y ya aparece en nuestra pantalla, como vieron el día de ayer, ¿no? Entonces, como a título de repaso, ¿no? Y luego otro archivo que nos sirve bastante es el AHD Flow, es decir, es una base de datos, no es un archivo vectorial, no es una base de datos que nos muestra de qué manera están conectados, es decir, esta cuenca aporta esta cuenca hacia aguas abajo. Entonces, esta otra cuenca está, cuenca está aguas arriba de esta otra cuenca, ¿no? Entonces, nosotros podemos revisar, ¿no? La, la- la línea de flujo que tenemos acá asociada, ¿no? Y podemos decir qué cuenca está aguas arriba y qué cuenca está aguas abajo, ¿no? Entonces, pero ya para no hacer toda esa operación, ya están vinculados a través de esta base de datos que es el HD Flow. Uno puede ver, ¿no? Las características de ese flow, ¿no? Entonces, eh, eh, entonces fíjense que esa, hay una cuenca que viene desde el coma ID 0 hasta este coma ID, es decir, aporta este coma ID. Si ustedes ven, va variando, ¿no? Entonces tienes desde este coma ID hasta este coma ID, es decir, todas las cuencas están vinculadas, ¿no? Todas las cuencas están vinculadas. Desde qué coma ID recibe agua, o sea, desde qué subcuenca recibe agua y a qué subcuenca aporta agua, ¿no? Que esos son los valores con los que se tienen acá para poder obtener
un modelo, ¿no? Que esté vinculado, es decir, ya es una base de datos vinculada en la cual nos ofrecen ya todas las subcuencas, ¿no? Que si, bueno, en alguna oportunidad les tocó ver lo que es la metodología, ¿no? Papstetter, ¿no? De codificación, bueno, los COMID son básicamente eso, ¿no? Unos códigos, ¿no? Que de alguna manera nos sirven para tener un código de cada cuenca, ¿no? Sin embargo, la gran ventaja es de que ya a nivel de Sudamérica tenemos qué cuenca aporta a otra y qué cuenca recibe agua de otra cuenca, ¿no? Entonces eso es algo muy bueno, ¿no? Porque ya es una base de datos estándar, ¿no? Para todos nosotros que podamos trabajar, ¿no? Ahora, y luego, bueno, acá, bueno, repasemos un poco, pueden observar, ¿no? Los valores, ¿no? Simplemente dando clic derecho y abriendo la tabla de atributos, pueden ver los datos que tienen, por ejemplo, para la red de drenaje, ¿no? Entonces, esta red de drenaje obviamente que está asociada a un coma ID, ¿no? Que es de la subcuenca, ¿no? Entonces, es el cauce principal de una subcuenca determinada. ¿Ya? Entonces, el coma ID del cauce principal va a ser el mismo coma ID de la subcuenca, ¿ya? Básicamente es eso, en donde obviamente al ser ya un cauce, tenemos la longitud en kilómetros, ¿no? Que sería el dato que nos interesaría, ¿no? ¿Para qué? Para asociarlo, ¿no? Es decir, fíjate que si vos estás trabajando con una velocidad de viaje en el cauce principal del agua, ¿no? Al tener la longitud y más o menos ya puedes tener una idea de cuánto es el tiempo de concentración, digamos, como para poder trabajar de alguna manera alguna corroboración, ¿no? De los valores que puedes obtener del trabajo del hidrobit, digamos, ¿no? Y luego acá también, si abrimos la tabla de atributos, que estos serían las subcuencas, ¿no? Tenemos el coma ID asociado a esa subcuenca y el área en kilómetros cuadrados, ¿no? Porque obviamente estamos hablando ya de una superficie, ¿no? Entonces, el detalle es de que, a ver, primero tenemos que poder introducir valores ya de, bueno, de nuestras estaciones, ¿no? Luego, ¿qué más necesitamos esto? Eh, eh, Trabajar con el hidrobit, ¿no? Por ejemplo, si voy a trabajar la interpolación, ¿no? Necesito los centroides, por ejemplo, de las subcuencas. Necesito acá centroides de la subcuenca, ¿no? Y necesito las coordenadas de las estaciones. Además, los valores de la precipitación y de la temperatura. Básicamente con esas dos variables nos arroja todo un procesamiento, el hidrobit, ¿no? Eh, eh, bueno, ¿por qué usamos estos centroides del catchment o de las subcuencas y estaciones de coordenadas? Porque si yo quiero interpolar valores, ¿no? Para tener un valor representativo dentro de una subcuenca, bueno, trabaja internamente con el, el, el peso relativo no asociado a un inverso a la distancia al cuadrado, ¿no? Bueno, es una ecuación en la cual, bueno, damos pesos relativos a la precipitación que tiene cada estación, ¿no? Para un punto determinado, estimar para un punto determinado, ¿no? En función a la distancia a la cual se encuentra esa estación, ¿no? Entonces, ustedes pueden revisar el IW eh, Interpole, Interpolation Weight and Distance, IWD, ¿no? Entonces el IWD, ese método de interpolación, ustedes pueden revisarlo, es muy sencillo, ¿no? Es solamente obtener las distancias que existen eh, entre una estación y un punto de interés, que sería el centroide de una cuenca, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque estamos pensando de que la precipitación va a caer en el centroide y va a ser equitativamente distribuida en toda esa subcuenca,
¿no? Ese es más o menos el concepto, ¿no? Y para estimarlo, ¿no? El método lo pueden obtener tranquilamente, ¿no? De cualquier referencia bibliográfica, ¿no? El IWD, ¿no? Que es una ecuación en la cual lo único acá le pedimos al modelo de que haga un ajuste, una modelación, ya sea de te recomiendan por lo menos 2 estaciones, 3 y como máximo 4. O sea, no vayas a más, digamos, en las interpolaciones de los valores representativos dentro de cada subcuenca. Entonces, acá aparecen dos conceptos. Primero, que necesitamos un punto de cierre de la cuenca, obtenerlo obviamente para delimitar nuestra área de análisis. Y además de eso, necesitamos estimar los centroides de las subcuencas para poder obtener valores de precipitación y temperatura distribuidos a lo largo de toda nuestra zona de análisis, considerando ese método, el inverse weight and distance, ¿no? O sea, el proceso de interpolación, ¿no? Con el inverso de la distancia, ¿no? Que es en realidad una distancia al cuadrado, ¿no? Que es el método, ¿no? Entonces, bueno, de esa manera pueden obtener esos valores. Ahora, ¿cómo trabajamos inicialmente? Bueno, tenemos que obtenerlo trabajando primero con el QGIS. Volvemos a nuestro QGIS y ahí, ¿qué necesitamos como dato de entrada? Ya tenemos nuestra base de datos, ¿ya? Y necesitamos nuestras estaciones, colocarlas acá para poder verlas, ¿no? O sea, porque tenemos un montón de subcuencas, un montón de cauces, y no nos interesa pues trabajar con toda esta base de datos porque va a ser esto muy pesado, ¿no? En realidad, entonces, bueno, luego tenemos que procesar solo lo que necesitamos, ¿no? Sino que es bueno verlo en esta magnitud, ¿no? O sea, es un gran trabajo de Hydrobit, o sea, el BIT nos ha ofrecido una base de datos estándar con la cual podemos trabajar todos, ¿no? Con un mismo idioma, podríamos decirlo, ¿no? En el cual no tenemos que ya estar, a lo mejor, bueno, sí, podemos procesar en función a lo que ya está procesado, pero es como que nuestros valores van a seguir un, un estándar, ¿no? Ajustable, perfectible en el tiempo en función a, a las, a las aperturas que realice Hydrobit para la crítica de esa base de datos que se tiene, ¿no? Y de los esfuerzos que con seguridad desarrolla continuamente Hydrobit para con ello, ¿no? Entonces, vamos a ver que dentro de la carpeta de instalación Hydrobit y de la carpeta en realidad Pernambuco, ¿ya? Hay otros valores, ¿ya? Que tienen que ver con, por ejemplo, con la, a ver, con las estaciones, ¿no? Con las estaciones of flow station, ¿no? Que es las estaciones de mediciones de nivel del agua y de caudales, o sea, de aforos, ¿no? Una estación hidrométrica, una estación de aforo. Entonces, acá nosotros tenemos, fíjense, una base de datos muy sencilla, ¿no? Muy sencilla que la podemos usar de base para cualquier estación que nosotros tengamos en nuestro lugar de análisis, ¿no? Acá nos da un ejemplo, ¿no? De varias estaciones, ¿ya? Que fíjense, solamente necesitamos el nombre, la latitud, longitud, lugar, ¿no? El primer año desde donde ha empezado a operar, el último año y algunos datos quizás complementarios que podamos darles. Pero de estos datos, ¿qué nos interesa para poder utilizar nuestra base de datos que tenemos asociada al QGIS en eh, eh, una base, o sea, necesitamos un valor georreferenciado,
una ubicación. Entonces, el nombre de la estación con la latitud y longitud, ¿no? Puede ser más que suficiente para que nosotros empecemos a trabajar, ¿no? Entonces, sin embargo, te da, digamos, acá un modelo, ¿no? Que a lo mejor puedes vos utilizarlo para poder tener una base de partida, ¿no? Una base de partida. Acá, sinceramente, no recuerdo qué es esto, ¿no? Pero los que idearon esta tabla, ¿no? La verdad no recuerdo para qué utilizaban este valor, ¿no? Pero bueno, esa puede ser una consulta que podamos tener asociada a las siguientes etapas que van a sobrevenir de las capacitaciones del Hidrobit, ¿no? Entonces, sin embargo, como les digo, para propósitos de lo que nos interesa, para ubicar qué podemos rescatar de nuestra base de datos, nos interesa saber nuestra estación hidrométrica, ya qué latitud y longitud tiene, ¿ya? ¿Qué latitud y longitud tiene, ¿no? Entonces, el nombre, latitud, longitud, y luego lo demás lo puedes, bueno, trabajar en función a tus necesidades de presentar tu mapeo, ¿no? A lo mejor yo requiero otros datos de la estación para presentar mi mapeo, entonces, bueno, ya le asocias otros campos, otros valores, ¿no? Entonces, es un archivo CSV, ¿no? Entonces, porque, fíjense, es un archivo, ¿ya? CSV, ¿no? Es decir, si ustedes le dan un clic acá, si bien lo abrimos con Excel, pero es un archivo CSV. Eh, a ver, no, tipo de archivo, sí, acá. CSV, ¿no? Entonces es un archivo CSV, ¿no? Entonces, que es un delimitado por comas, ¿no? Que es un archivo, una forma de estructurar una base de datos, ¿no? O rescatar ciertos valores que los pueda leer el QGIS, ¿no? Ahora vamos a ver, suponte que hemos realizado esto para nuestras cuencas, ¿ya? Ponte para la estación, obrajes, ¿ya? Entonces pongo obrajes y le pongo una latitud y longitud. ¿Ya? Entonces simplemente es esto, ¿no? Que puedo conocer esos valores, ¿no? Entonces, bueno, eh, luego de que he estructurado esa base de datos, la tengo que jalar para saber dónde están ubicadas esas estaciones hidrométricas, que son varias en ese caso, ¿no? Puedo tener una, ¿no? No importa, o sea, ¿no? El detalle es de que la estructures, ¿no? De tal manera que tengas una estación, su nombre y su latitud y longitud. Y luego vienes acá y la introducimos, ¿no? Entonces lo introducimos como una capa, añadimos una capa, ¿ya? Desde un texto delimitado, que sería el CSV, delimitado por comas, ¿no? Entonces, acá, fíjate que ya el formato de archivo que te define es un CSV, por eso lo elaboramos como un CSV, ¿no? Y en Excel puedes generar tranquilamente un CSV, ¿no? O sea, abres el Excel y lo grabas, ¿no? Como un delimitado por comas y fíjate, ¿no? Que diga formato CSV, ¿no? Y listo, es re sencillo, ¿no? Entonces, luego de que lo he generado el archivo, ¿no? Vengo acá y voy a Flow Station, ¿no? Estaciones de aforo, ¿no? Y le doy a abrir ese archivo. Y tienes que tener cuidado, ¿no? Bueno, fijarte qué nombre le vas a dar a esa capa, ¿ya? Que sea un archivo CSV y que tengas estas condicionantes, es decir, esta configuración que te da de entrada, conservadas, ¿ya? Conservadas. Entonces, el primer registro tiene los nombres del campo. Y es correcto, porque si se fijan, ¿no ve? Teníamos acá Flow Station, la primera fila, volvemos a abrirlo, no hay ningún problema, no acá no se cuelga, no se pierde nada de la información. Y fíjense, claro, la primera fila, ¿no? Son los nombres de los campos, ¿no? O sea, que representan las variables, ¿no? No son números solos, ¿no? Para que se ordene la información. Y cabalmente, fíjate que si vos le quitas eso, entonces, bueno, sucede otra cosa, ¿no? Pero si le colocas el primer registro, tiene los nombres del campo, bueno, lo asocia, ¿no? Entonces, bueno, y es bueno, ¿no? Juguetear sin miedo, ¿no? O sea, no hay problema para que veas, de qué trata y cómo te lo cambia y qué sucede, digamos, ¿no? Pero esta es una configuración que te recomienda en función a cómo estamos armando la base de datos que nos está recomendando este ejemplo del Hidrobit, ¿ya?
Entonces, la coordenada X obviamente es la longitud, ¿no? Longitud este-oeste, ¿no? Es X, ¿no? Y la coordenada Y es la latitud que hemos colocado. Ahora, ¿por qué la hemos colocado eh, o sea, hay que tomar en cuenta siempre esto, ¿no? Fíjate que la latitud y longitud está en un sistema de geodésico, ¿no? Es decir, grados decimales. Fíjate que son grados decimales. ¿Y por qué la latitud está en negativo? Porque estamos en el sur. Entonces, latitud sur, negativo. Y latitud norte va a ser positivo, ¿no? Lo propio aquí. Longitud oeste va a ser negativo, ¿no? Y longitud este va a ser positivo. ¿No? Entonces, bueno, ese es el estándar, ¿no? Que se trabaja acá, ¿no? Entonces, generalmente, bueno, nosotros vamos a tener siempre asociado un valor también negativo y negativo, ¿no? Eh, para nuestra latitud y para la zona de análisis que siempre trabajamos acá localmente, ¿no? Entonces, bueno, y eso, fíjate que al tener esa configuración, ya te va mostrando qué valores están asociados y vos puedes verificar, como ya la conoces tu tabla, entonces verificas, ¿no? Ah, bueno, sí, me has reconocido todos los valores, ¿no? Que esa sería la, 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 la cuestión, ¿no? Puedes utilizar, fíjate, también grados, minutos y segundos, pero ya tienes que darle valores diferentes ahí, ¿no? Entonces, eh, la forma fácil es tener solamente esta configuración y luego darle aceptar. ¿Y qué va a suceder? Eh, perdón, voy a llevar esto más acá. ¿Qué va a suceder? Vas a tener vos acá una que te pide de que escojas, ¿no? Una configuración de tu información, que bueno, nosotros generalmente usamos, ¿no? Y es un estándar, ¿no? En varios países, pero tu sistema de referencia, ¿no? Generalmente, ¿no? Lo utilizamos el WGS84, ¿no? El WGS84, ¿no? Y el EPSG 4326. Ese es el que te recomienda también el Hidrobit, ¿no? Que trabajes para el ejemplo, ¿no? Que estamos viendo, ¿no? Y bueno, tienes entonces acá el WGS8 y le das aceptar. Entonces, te van a aparecer puntitos que seguramente, si no te aparecen, los tienes que hacer aparecer, ¿ya? O sea, ve, acá están los puntitos. Fíjate, que bueno, ahora han sido tapados por los ríos, ¿no? Pero bueno, lo puedes llevar ahí arriba nada más, ¿no? Y fíjate que ya te sale encima de los afluentes o de la red de drenaje. Pero bueno, es como que está muy lejos, ¿no? Entonces nos podemos acercar, le das clic derecho únicamente y le das un zoom a la capa, ¿no? Bueno, esa traducción del, ¿no? Bien, bien criolla, ¿no? O sea, Zoom debería ser, ¿no? Z-O-O-M, ¿no? Que generalmente, pero bueno, es criollo y bueno, más amigable, ¿no? Al menos, bueno. Y bueno, lo tenemos ahí asociado el Zoom a la capa, ¿no? Y fíjate que ahora ya podemos verlas, dónde están esas estaciones hidrométricas, ¿no? Entonces ya podemos saber, bueno, están ubicados en qué lugar, a qué coma ID, ¿no? Pertenecen, ¿no? Entonces, y de esta estación, a lo mejor podemos utilizar o ver también la tabla, ¿no? Que ya la teníamos de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, eh, por ejemplo, ¿cómo podemos ahora escoger? Miren, cuando yo selecciono una, ya se resalta en color amarillo, ¿no? Para indicarme, estoy seleccionando esa, esa, esa estación de hidrométrica, ¿no? Y puedo ver dónde está ubicada esa estación hidrométrica y a qué subcuenca pertenece, ¿no? Que básicamente la información acá es si yo me voy al catchment para obtener el coma ID, bueno, veo qué catchment está cerca o contiene, digamos, esa estación hidrométrica, ¿no? Y le doy clic y aquí me aparece, ¿no? Los resultados de la identificación. Es este coma ID,
¿no? Es este coma ID, ¿no? Puedo a lo mejor anotármelo para no olvidarme, ¿no? Como ayuda a memoria, porque bueno, voy a seguir procesando. Es 30 71 74 000, ¿no? Entonces, bueno, como a una ayuda a memoria, digamos, ¿no? Ahí. Y bueno, a lo mejor ya dejo de seleccionar, ¿no? Eh, el punto, ¿no? Eh, puedo seleccionar otras subcuencas para averiguar qué coma ID tienen, ¿no? Entonces, bueno, ya ya, bueno, ustedes esto pueden jugar. Entonces, eh, a ver, estábamos trabajando con esta, esta, con la estación Limoeiro, ¿no? Limoeiro, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué me interesa? ¿No? Como vieron el día de ayer, bueno, vamos a HD Navigator, ¿no? O sea, para navegar en esa base de datos de la conectividad que hay entre las cuencas. Y yo quiero que en función a esto me diga cuál es la subcuenca o la cuenca total de aporte que tengo hasta este punto, ¿no? Ya tengo mi estación hidrométrica, que es mi punto de control incluso para calibrar el modelo. Y escojo, bueno, el archivo catchment, ¿no? Que es las subcuencas todas de Sudamérica, ¿no? Entonces, porque acá este AH Flowline, que es las, la red de drenaje, ¿no? De todo Sudamérica. Entonces, uy, eh, bueno, sí, volvió más bien, no murió el, el, el proceso. A ver, bueno, entonces tenemos acá el catchment, ¿no? Que son las subcuencas, y aquí la base de datos tiene que estar vinculada, la base de datos de la conectividad de las subcuencas del, de, del, de todo Sudamérica, ¿no? Y acá le pongo aguas arriba, o sea, quiero que me encuentre todas las subcuencas que aportan a este punto, para que me dé información de cuál es la cuenca de trabajo, el área de trabajo que voy a necesitar eh, trabajar, valga la redundancia. Entonces, activo acá esta pestañita para que me dé la opción de que yo pueda pinchar, hay que darle un poco de tiempito, ¿no? Acá, pinchar acá para decirle, ¿sabes qué? Tengo que tener seleccionado, no hay catchment, y le digo, indícame todas las cuencas que hay aguas arriba. Entonces, le demos tiempito, la va a pensar, sí, le demos tiempito, sí, y listo. Miren, y me ha seleccionado todas las cuencas que tengo aguas arriba, ¿ya? Dentro de la base de datos. Le puedo decir acá, ver, hacer un zoom solamente a los seleccionados, ¿no? Entonces, sí, desplazar mapa a selección. Entonces, fíjense, ahí tengo, o puedo decirle que, ah, acá, puedo decirle solamente un zoom, no quiero que me haga un zoom solamente suma a la selección, ¿no? Entonces suma a la selección. Entonces, bueno, tengo ahí un zoom ya de toda mi área de trabajo. ¡Wow! ¿No? Entonces, es algo bueno, ¿no? Es decir, ya todo estaría de alguna manera estandarizado para que podamos tener incluso valores comparables en cuanto a una metodología perfectible, ¿no? Yo creo que en el tiempo, en función a que mejoren las resoluciones de los raster, ¿no? De los DEM a nivel global, bueno, va a ir mejorando esto, ¿no? Pero es una maravilla, ¿no? De que podamos hacer esto. Ya hay un trabajo muy importante desarrollado por el BIT y los que hicieron posible el Hidrobit como herramienta, ¿no? Entonces, tenemos ya toda la subcuenca, ¿no? Con códigos estándar,
para que tengamos un espacio hasta de comparación de valores, ¿no? En la medida que se vayan ajustando los mismos en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ya toda la cuenca seleccionada. Ahora, yo quiero trabajar con toda esa cuenca porque me resulta a lo mejor pesado, ¿no? O sea, trabajar con toda esta información, ¿no? Que es de todo Sudamérica, ¿no? Entonces, bueno, lo que ya he seleccionado lo puedo guardar tranquilamente como otro valor. Entonces, le digo guardar solo los objetos espaciales seleccionados, ¿no? Para, y lo voy a guardar acá ya ejemplo taller y le voy a poner esto, Cuenca, esto, ejemplo taller, ¿ya? Y lo grabo con un archivo shapefile, ¿no? Que es un archivo que lo podemos abrir en ArcGIS, ¿no? Entonces, em, entonces, nosotros vamos a guardar esa información entonces como Cuenca ejemplo taller, ¿no? Y no nos olvidemos, ¿no? Guardar solo objetos espaciales seleccionados, que son todos los que hacen a mi cuenca de aporte, ¿no? Y lo demás lo dejamos por defecto, ¿no? Y bueno, pueden juguetear más allá si es que tienen ya más pericia con el software para ir viendo, ¿no? O sea, ¿qué más puedo obtener de esto, ¿no? Pero para propósitos de nuestro ejemplo, más que suficiente, ¿no? Le damos guardar, todo lo demás dejamos por defecto y aparece, fíjense ya, un nuevo archivo en el cual si yo anulo catchment de afuera, ven, ya solamente me queda mi cuenca de análisis, nada más, de la cual yo necesito ciertos valores, ¿no? Solamente el, el área, qué sé yo, ¿no? Y ya puedo como que editar esto de alguna manera, ¿no? Como el Coma ID me sirve para la conectividad que hay entre las subcuencas. A lo mejor puedo ajustar esta parte solamente para que me dé el área de la cuenca hasta el cierre de la estación hidrométrica y conservando el Coma ID. ¿No? Conservando el Coma ID, ¿no? Porque el Coma ID es toda la conectividad aguas arriba y aguas abajo, que eso lo tengo que respetar, ¿no? Entonces, básicamente esto lo puedo ajustar, ¿no? Este último polígono lo puedo ajustar, lo edito y le doy un ajuste cerrándolo hasta el punto de interés de mi cuenca, ¿no? Eh, y luego, bueno, ¿qué más podemos hacer? ¿No? Podemos hacer lo mismo para la red de drenaje, ¿no? Bueno, hagamos ya que estamos en esas, ¿no? Entonces, vengo acá a HD y bueno, la red de drenaje es solamente de lo que necesito. Cambiamos aquí a HD Flowline, lo que acabo de hacer, y le tomo un tiempito, ¿no? Déjenlo un poco tranquilo ahí. No se desesperen. Y, bueno, y ahí está. Y luego hago la operación análoga, ¿no? Active check, ¿no? Y veo cómo es la conectividad de toda la red de drenaje aguas arriba del punto de interés. Entonces, bueno, ya me da la opción. Entonces selecciono ahí y esperen que nos dé un poco de tiempito. He dado un clic ahí izquierdo y empieza a seleccionar y tendría que aparecer seleccionada toda la red de drenaje aguas arriba y bien, o sea, fíjense, sucedió eso, ¿no? Entonces, internamente, ¿no? Lo trabaja de esa manera para poder obtener toda la conectividad que existe entre esa red de drenaje, ¿no? Y, y es algo bueno, ¿no? Es algo importante, ¿no? Que tengamos esa opción. Y bueno, ya está, ¿no? Ahora hago lo propio, ¿no? Lo propio. Entonces cierro esto y lo que está seleccionado únicamente lo exporto, ¿no? Entonces, solo guardar los datos espaciales seleccionados, ¿no? Le doy un bautismo, ¿no? Y bueno, red de drenaje taller, digamos, ¿no? Sin complicar mucho la imaginación, podemos darle ese nombre y luego esto guardamos, ¿no? Y bueno, listo, le doy exportar
y ya me genera de otro color, fíjense, un color verde, ¿no? Bueno, a lo mejor no se ve demasiado, pero bueno, puedo editar, ¿no? Dándole doble clic o dándole clic derecho y propiedades y puedo editarle, ¿no? Como vimos, esto puedo darle mayor anchura a la línea para que se pueda ver mejor e inclusive puedo cambiarle el color, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya, bueno, ya cada quien puede ver de qué manera mejor hace ya una representación del mapeo, ¿no? Que sería esto, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las etapas y ya puedo dejar de presentar todo lo demás, ¿no? Eh, o sea, incluso ya los puedo retirar, no hay problema de mi, de mi de mi, de mi carpeta o de mi archivo que estoy trabajando, ¿no? Actualmente los puedo retirar los otros archivos que los he utilizado, ¿no? Para poder trabajar. Entonces, solo tengo ahora lo que necesito, ¿ya? Solo tengo lo que necesito ahora. ¿Cómo obtenemos, no? Vimos de que para hacer una interpolación, ¿no? De climatológica, para poder usarla para nuestro modelo, yo tengo que tener el centroide de las subcuencas para que todos los valores, ¿no? que tengo de las estaciones climatológicas, ¿ya? Se interpolen hacia el centroide. Entonces, bueno, vamos a colocarlas también las estaciones para ver de qué trata eso, ¿no? Pero por el momento vayamos entonces a obtener el centroide. ¿Cómo obtenemos el centroide? Entonces, ustedes vienen acá en vectorial, herramienta de geoproceso, no de geometría. Y le dicen, dame, o sea, al QGIS le solicitan que te dé los valores de los centroides de los polígonos. Bueno, centroides de los polígonos y escogemos eh, sí, Cuenca ejemplo taller, ese es el polígono, ¿no? Si te salen varios o tienes varios archivos, bueno, escoge el que necesitas. En este caso, necesitamos la capa de entrada, Cuenca ejemplo taller, ¿no? Y luego los centroides, ¿ya? Los centroides le vamos a guardar en un archivo, ¿no? Y aquí le vamos a dar el nombre centroide, centroides, Cuenca taller. ¿Ya? Cuenca, ejemplo, ¿no? Era ejemplo, taller. Bueno, ustedes ya ven cómo bautizan, ¿no? A su archivo, ¿no? Que en realidad, fíjense que sería ya un archivo database file, ¿ya? Va a ser un archivo database file, ¿no? Entonces va a ser una base de datos, ¿no? Entonces le damos ejecutar y fíjense qué ocurre. Em, em, ya se ha procesado acá, ¿no? Vemos ahí las tablas de atributo, pero lo que sí no veo es que se me haya representado los puntos acá. A ver, vamos a volver a hacer el proceso ya. Acá geometría, centroides, guardar en archivo. Y deberíamos tener una representación de, de, de esos puntos, ¿no? De esos puntos. No, a ver.
vamos a volver a hacer ya centroides, ¿sí? Centroides de polígonos, cuenca polígono, cuenca ejemplo taller, ya. Y vamos a crear, a ver, nuevamente centroides o directamente centroides, lo vamos a llamar. Centroides y con un archivo DBF, ¿ya? O CSV, digamos, igual. No habría inconveniente. A ver, probemos con CSV, ¿no? Centroides CSV, ¿ya? Y lo vamos a ejecutar. Cuenca ejemplo taller, ¿ya? Y vamos a verificar que no tengamos nada seleccionado, que eso también podría ser algo que esté sucediendo, ¿no? Que a lo mejor tengamos alguna selección previa. Vamos a quitar todas las selecciones, deseleccionar todos los objetos espaciales. Vamos a deseleccionar que a lo mejor tenga que ver con ello, ¿no? Y bueno, vamos a ejecutar y a ver si en CSV a lo mejor nos agarra. No nos ha representado en la imagen, ¿no? Que eso es lo que me parece raro que debería ocurrir, ¿no? Generalmente ya te da el resultado, ¿no? Hay algún problemita, ¿no? Que estamos teniendo con ello, ¿no? Estamos teniendo a lo mejor ahí un problemita. A ver, vamos a ver de qué otra manera podemos trabajar, trabajar ese proceso, ¿no? Pero bueno, me parece muy extraño que no tengamos, ¿no? Que no tengamos, sí, porque luego si trataría de añadir esa capa, ¿no? O sea, fíjense, no va a ser, no va a ser lo mejor, digamos, ¿no? A ver, si trato de añadir esa capa, me va a reconocer COM-ID, Grid Code, que son otros códigos. Hay algo que no sé, no está funcionando actualmente. A ver, vamos a, vamos a hacer lo siguiente, vamos a recuperar la anterior tabla porque a lo mejor estamos trabajando con un archivo externo, ¿no? A una base de datos que teníamos anteriormente. A ver, voy a recuperar esto, ¿no? El catchment que teníamos originalmente, ¿no? Eh, teníamos cierta selección, ¿no? De la cuenca asociado a un coma ID, ¿no? Entonces, el coma ID que estábamos empleando es el siguiente, ¿no? Limoeiro. Entonces vamos a hacer de nuevo la operación y vamos a pedirle luego que nos saque el centroide. A ver, vamos a intentar de esa manera, ¿no? Entonces hago de nuevo la operación, ¿no? Para el archivo catchment, ¿no? Y ni bien me da la crucecita, fíjense que se activa este tipo de análisis cuando se convierte el puntero en una crucecita, ¿ya? Una crucecita que me va a seleccionar todas las cuencas aguas arriba. ¿Ya? A ver, y ya. Ahora, esa está seleccionada, ¿no? Entonces tenemos ya nuestra cuenca y a esa cuenca la vamos a geoprocesar para estimar.
los centroides, ¿no? A ver, ojalá resulte la verdad, ¿no? Ah, o en todo caso, ya, sí. Sí, creo que eso hacía, o sea, de que me creo un layer temporal. Sí, bueno, probemos con este y luego igual vamos a ver el otro, va a suceder exactamente lo mismo, sí. Tenía que dejarlo para que me procese solamente como un layer temporal y luego ya me encargo de guardarlo donde vea conveniente. Entonces, los valores seleccionados de catchment, ¿no? Voy a crearme un centroide temporal y simplemente le doy OK. Y bueno, sí, ahí ya me aparecen, ¿no? Los centroides. Entonces, acá está el archivo centroides, ¿no? Pero está en un archivo temporal. Si yo quiero guardarlo en mi base de datos, lo puedo hacer. Ahora, bueno, salgamos de la otra forma, ¿no? Eliminemos este archivo, ¿ya? Deseleccionemos este o nos olvidemos de catchment y vamos con lo otro. Debería salir exactamente el mismo resultado. Entonces venimos acá a vectorial, ¿no? Y venimos acá a centroides con polígonos. Ya no va a ser catchment, sino cuenca ejemplo taller, ¿no? Y bueno, cruzamos los dedos y sí, sale lo mismo, ¿no? Así que, bueno, es eso, ¿no? Entonces, bueno, ya está. Entonces podemos trabajar con los centroides, ¿ya? Con los centroides, que fíjense que el centroide obviamente, ¿no? Es donde tenemos un punto representativo de la cuenca, ¿no? O de cada una de las subcuencas, en donde con la información climatológica que voy a tener, voy a hacer una interpolación en cada uno de esos centroides. Entonces, bueno, este centroide ya veo qué atributos tiene. Y eso es lo único malo, o sea, que no te saca directamente el X y el Y. Entonces vamos a tener que procesarlo un poquitito para obtener la latitud y longitud o el X y el Y que necesitamos. Que eso no es complicado, entonces el centroide ya como, lo guardo ya como un archivo non-shapefile. Y lo guardo como centroide, eh, cuenca, ejemplo, taller. Cuenca, ejemplo, taller, ¿no? Entonces, lo guardo ese centroide y lo único que ese centroide, ya le doy acá a aceptar, perdonen, a ver acá, le doy aceptar, ¿no? Y queda ya grabado, ¿no? Queda ya grabado en mi base de datos. Entonces, el auxiliar, ¿no? Esto lo quito, ¿no? Lo quito y yo obtengo ese valor del centroide. Ahora, acá ya puedo procesar información geoespacial que necesito. ¿Por qué? Porque necesito del centroide, ¿qué valores? Voy acá, que Pernambuco, y eso es lo que tengo que buscar. En mi carpeta Climate, ¿no? Del clima, yo puedo estructurar la información de la siguiente manera. Catchment centroids, ¿no? Que son los centroides de las subcuencas y las coordenadas de las estaciones climatológicas con las cuales estoy trabajando. Y además tengo que estructurarla con dos subcarpetas que es precipitación y temperatura, ¿no? Ahora, ¿qué cualidades tiene, veamos, cada uno de esos archivos? ¿Qué cualidades tiene cada uno de esos archivos? Por ejemplo, los centroides de las subcuencas, ¿ya? Tienen, fíjense, el COM-ID obligado y el centroide X y el centroide Y, ¿no? Que son los valores que necesitas darle. Entonces, respetando esta estructura, nosotros podemos crearnos un archivo que tenga esas características, ¿no? Un CSV que tenga esas características. ¿Y cómo lo hacemos, no? ¿Cómo lo hacemos? Esto de la siguiente manera, ¿no? Vuelvo aquí al QGIS, ¿ya? Y, a ver, bueno, voy a cerrar todas las demás ediciones de o de tablas de atributos y voy a solamente abrir esta, ¿no? De esta, fíjense que no necesito varias, ¿no? Entonces, acá me da la opción de borrar incluso campos o de agregar campos, ¿no? Entonces, bueno, yo puedo eh, eh, hacer esas operaciones, ¿no? Esas operaciones, tendría que poder hacer esas operaciones.
en un modo de edición. Bueno, a ver, vamos a ver cómo podemos editar. Ah, ya, conmutar acá edición. Entonces, a esa tabla que yo tengo acá, la voy a editar, ¿no? Entonces la voy a editar. Entonces, fíjense, ya se me activa el campo nuevo y borrar campo. Entonces, bueno, puedo borrar los campos que no quiera, ¿no? Entonces puedo borrar, digamos, por ejemplo, todos estos campos y solamente le voy a adicionar el campo que sí requiero. Entonces, bueno, le voy a borrar simplemente apretando o dándole un clic, ¿no? Puedo borrar todos los que no necesite y solamente me quedo con el Comma ID, ¿no? Que es muy necesario. Y luego acá, como veíamos, ¿no? ¿Qué necesitamos? Necesitamos centroid X y centroid Y, ¿no? La verdad, no estoy muy seguro si es que esto si es que te requieren realmente sí o sí esos códigos para el centroide, pero o como campos, ¿no? Pero bueno, o sea, vamos a considerar que sí, ¿no? La verdad que es una consulta también que debemos hacer, ¿no? Entonces, bueno, le denominamos a este campo entonces centroid X, ¿ya? Y vamos a darle características que tenga un número real, en donde, bueno, por estándar, yo les recomiendo, bueno, siempre trabajar con longitud 20 y precisión 10, ¿no? Para que sea ya algo que siempre van a colocar. ¿Qué quiere decir? Es la longitud total de esa coordenada que van a tener, ¿no? Que es el número total de cifras que va a tener esa coordenada y acá la precisión sería la parte decimal, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir? Que tiene 10 partes enteras y 10 partes decimales, ¿no? Como para, bueno, como para que le sea un estándar. La verdad que yo lo aplico bastante en el ArcGIS porque trabajo más que todo con datos, coordenadas UTM, ¿no? Entonces, bueno, por eso le doy ese estándar y bueno, no sé, ya se me ha vuelto una costumbre, digamos, ¿no? Ahora, bueno, depende de cada quien, porque acá podrías darle quizás menos, ¿no? 15 y 10, digamos, ¿no? Algo por el estilo, porque tampoco tenemos demasiadas eh, partes enteras, digamos, ¿no? Tenemos solamente de más 180, menos 180, luego menos 90 y más 90 en cuanto a latitud, ¿no? Y en cuanto a longitud está de esa manera, ¿no? Menos 180 y más 180, ¿no? Entonces, bueno, eh, todo depende, digamos, de cómo quieran, pero bueno, yo los recomiendo así, ¿no? Al final de cuentas ustedes lo van perfeccionando, ¿no? Porque igual es y más espacio de almacenamiento también, ¿no? Que es otro tema, ¿no? Pero tampoco va a ser significativo porque son pocas subcuencas de alguna manera, ¿no? Entonces, nosotros tenemos estos valores, ¿no? Que obtener. Entonces, tenemos acá, bueno, para el centro ITX, estos valores y adicionamos ese campo. Y vamos a adicionar otro campo que va a ser el centroid Y, ¿no? Entonces lo mismo, centroid y vamos a crearlo como un decimal, ¿no? Entonces vamos a tener acá 20 y 10, ¿no? Entonces tenemos esos valores. Y ahora, ¿cómo calculamos? Calculamos de esta manera. Abrimos el- la calculadora de campos que está acá, ¿ya? Abrir calculadora de campos, ¿no? Y aquí podemos obtener, ¿no? Actualizar un campo existente. ¿Qué campo? El del centroid X. ¿Y qué voy a obtener? ¿No? Como son puntos, y ya sabe el QGIS que son puntos, entonces le voy a pedir que me dé la geometría del X de cada punto, como es centroid X, y ya sé que es un archivo de centroides. Entonces le digo, dame todos los valores de X. Y le digo y me los calcula, ¿no? Entonces tengo ya todos los valores X. Y lo propio, hago de nuevo, la calculadora, actualizo un campo existente, el Y, ¿no? Y le digo que me dé la geometría, el Y, ¿no? Simplemente eso, ¿no? Simplemente acá el Y con el signo monetario, ¿no? El signo de dinero ahí, ¿no? Entonces el Y. Y le doy a aceptar.
y me calcula automáticamente ese campo que estaba vacío, ¿no? Me calcula directamente los valores del X y el Y. Entonces, luego yo esta tabla, ¿no? Esto, bueno, la grabo, ¿no? La grabo y guardo ediciones, ¿no? Las guardo las ediciones y vuelvo al QGIS para quitar el, el estado de edición de la tabla. Bueno, um, uf, bueno, eh, se fue ese valor, pero básicamente, o sea, el archivo debería habernos quedado grabado en nuestra carpeta. Vamos a verificar eso antes de entrar en pánico, ¿no? Porque se nos cerró el QGIS, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver en carpetas Hidrovit, ¿no? Taller de inducción, ejemplo taller, ¿no? Y creo que lo grabé acá, ¿no? Entonces, al parecer bueno, debería estar guardado acá, ¿no? En centroide, ejemplo, cuenca ejemplo taller, ¿no? Y voy a abrirlo este archivo, ¿ya? Voy a abrirlo para ver si es que me lo he guardado antes de colgarse el QGIS, ¿no? Entonces, a ver, vamos a abrirlo, el archivo, pero no me está dando. Ah, bueno, aquí está, ¿no? Entonces le quito esta opción de siempre abrirlo, ¿no? Y abro el documento con Excel, ¿no? Abro el documento con Excel, ¿ya? Y tengo acá, ah, no lo he guardado, no lo he guardado. Vamos a tener que operarlo de nuevo, ¿no? Vamos a tener que operarlo de nuevo. Entonces, bueno, abramos nomás el QGIS, ¿no? Bueno, no. Bueno, a veces puede suceder esas cosas, ¿no? Así que, bueno, a ver. Intentemos nuevamente y veamos qué más se grabó del QGIS, ¿no? Pero básicamente, bueno, es parte ese del proceso. Luego, lo que teníamos que haber hecho es solamente exportarla, esa tablita, ¿no? Nada más a un CSV, digamos, ¿no? A otro formato y listo. Entonces, bueno, uf, no lo habíamos grabado el archivo. Bueno, vamos a abrir los archivos que ya habíamos procesado, que eso sí ya están guardados, ¿no? Entonces, simplemente incorporamos, ¿no? Añadimos capas y añadimos una capa vectorial de la que